estimados televidentes, bienvenidos a una entrega más de Ensayo Jurídico. Las gracias a Dios por permitirnos llegar hasta ustedes. Como en cada entrega, temas puntuales, nacionales e internacionales. Nuestras acostumbradas secciones de Derecho de Familia, Migratorio, Conoce tu Constitución, la Constitución Infantil con Emmanuel Alexis y encomendando un interesantísimo diálogo con el licenciado Julián Cerulle, aspectos que puedan ser modificados en el Código Laboral o Ley 1692. Importante, relevante para los trabajadores dominicanos y también para la nación. Así que no te pierdas Ensayo Jurídico tras una brevísima pausa. Plantas a carbón mineral son la opción más económica, rentable y posible para generar la electricidad que necesitamos, sin depender del petróleo, y una respuesta contundente a la situación eléctrica. Por su bajo costo, las plantas a carbón mineral son la más eficiente alternativa para producir energía. Nuestra matriz de generación eléctrica es 60% indexada en base a petróleo. Seguir dependiendo de este nos expone a escasez, energía cara e inestabilidad de precios. Transformar nuestra matriz a carbón mineral y gas natural es el inicio de la solución para tener un estable y eficiente sistema energético. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE. IMEGORD, Instituto Médico Estético Doctora Doris Medina. Estamos en la calle Ángel Severo Cabral número 1, local 23, Plaza Julieta, en Sánchez Julieta, Santo Domingo. Teléfonos 829-544-6418 y 809-860-8595. De vuelta con Ensayo Jurídico, estamos en el ámbito internacional. Vámonos inmediatamente a lo que está sucediendo en Estados Unidos con el tema migratorio. En estos momentos asoman planes bipartidistas en el Senado de esta nación para posiblemente modificar aspectos migratorios. Pero una situación relevante, señores, a considerar es que se trata de la tarjeta de residencia legal permanente en esta nación. Al menos 2 proyectos de congresistas se están discutiendo en estos momentos. Y se trata, señores, además de un tema muy importante: otorgar residencia permanente a aquellas personas que se han beneficiado de la categoría de visa H1B. Estamos hablando de un visado especial para trabajadores con condiciones especiales. Y bueno, sin duda que desde el año pasado Estados Unidos ha decidido qué tipo de inmigrantes quiere, y con una cuota limitada de 65,000 visas H1B, con una demanda empresarial muy amplia, se discute en estos momentos aumentar este tipo de visa, esta categoría de visa, casi a una cuota de 200,000. Imagínense qué beneficio para las grandes empresas radicadas en todas partes del mundo, principalmente aquellas que tienen intereses de mandar a sus funcionarios y profesionales hacia Estados Unidos. Esta categoría de visa, desde el 1990, que fue que se implementó la misma, no ha recibido ninguna modificación en su cuota, y en esta ocasión pues se trata de un consenso de planes de aumentar este número de visas y sobre todo esta cuota anual de tarjetas verdes disponible para residentes legales y personas que califiquen para este tipo de visa. Las iniciativas son un intento de aliviar la alta demanda de visados, en esta ocasión en particular entre las empresas que utilizan este tipo de visa H1B, cuyos portadores son obligados a abandonar el país después de un tiempo. Por supuesto que este tipo de visa se entrega con una limitante para cumplir su contrato de trabajo, pero si se hace la modificación
y dan el paso hacia la residencia definitiva, por supuesto que se van a quedar a residir en Estados Unidos y es la intención en estos momentos de demócratas y republicanos que se han puesto de acuerdo en torno a la medida, pues se trata de asegurar a un personal capaz que va a generar ingresos a esta nación. ¿Qué tipo de inmigrantes quiere Estados Unidos? Qué bueno, sin duda que en algunos aspectos siempre como nación, y hemos visto también otras naciones lo hacen, pues en el buen sentido de la palabra, imitan temas importantes que son decididos legalmente y administrativamente, como ha hecho Estados Unidos con las acciones ejecutivas que van a permitir la regularización de más de 5 millones de inmigrantes indocumentados. Así que si nosotros como nación diéramos también un paso de imitar acciones legales, pues podríamos definir, o acciones administrativas, qué tipo de inmigrantes quiere la República Dominicana. Pues bien, ha destacado Borjas en una de sus participaciones que decidir el tipo de inmigrantes que necesita la nación es sumamente importante para definir una política en beneficio de la soberanía de una nación. Estados Unidos tiene una línea muy clara y bueno, y aquí está el beneficio que más adelante vamos a poder apreciar y vamos a darle seguimiento. Pero señores, también continuando con la República Dominicana, en este caso, la posibilidad de tomar iniciativas importantes para el desarrollo de la nación, pero en estos momentos nos encontramos enfrentando problemas graves en nuestras fronteras. Apenas unos días pues fueron atacados oficiales del CESFRON y en este sentido el mayor Gómez, comandante del CESFRON en Dajabón, pidió la colaboración de la ciudadanía para el control de tráfico de ilegales por la frontera. Colaboración de la ciudadanía. Bueno, las políticas del Estado Dominicano no han sido suficientes, ni mucho menos oportunas en estos momentos de tanta inmigración irregular hacia nuestra República Dominicana. En estos momentos también han habido anuncios, comentarios del posible fracaso del plan de regularización, a lo que en este momento uno de los viceministros del Ministerio de Interior y Policía, estamos hablando del señor Jaime Almonte, rechazó dicha versión señalando que está todo bajo control de las autoridades dominicanas. Sin duda que en los tópicos que hemos observado, declaraciones de fracaso del plan, diríamos que el plan va a dar resultado en un aspecto importante que fue el de que precisamente aquellas personas que tienen muchísimos años en el país y que tienen un documento de identidad, por supuesto no son apátridas, tienen documento de su nacimiento haitiano, entonces van a lograr regularizar su estatus. Aquellos que el gobierno haitiano no quiso proveer de sus documentos de nacimiento, lamentablemente no van a tener herramientas legales, documentos para acogerse a este importante plan de regularización. Pero bueno, celebramos también como buenos dominicanos constantemente pues la dominicanidad y precisamente es donde se toma en consideración la aplicación de nuestras leyes y el valor, el legado de nuestros padres de la patria, exaltando por supuesto el más destacado de ellos, el ideal de Juan Pablo Duarte. En otro orden, señores, sin duda que para tener la identificación a nuestras normativas y sobre todo a nuestra Carta Magna, tenemos que comenzar desde muy niños. Y vamos en ese sentido a la Constitución con Emmanuel Alexis. Veamos. Yo quiero conocer mi Constitución. ¿Qué temas tenemos para hoy, Emmanuel Alexis? El tema que tenemos para hoy es Estado de Defensa. Veamos, Emmanuel, nuestro estado de defensa, ¿en qué consiste? Adelante. Cuando la soberanía o el territorio nacional esté en peligro o cuando se inicie una guerra con motivo de una invasión militar extranjera, el Poder Ejecutivo podrá solicitar
al Congreso Nacional que el país sea declarado en estado de defensa. Después de esta declaración, se inicia la defensa del país. En este periodo, el gobierno deberá respetar los principales derechos fundamentales, entre los que se encuentran el derecho a la vida, a la integridad personal y el derecho a la protección de la familia. Bien, Emanuel, esperemos que nunca tengamos que implementar ese estado de defensa y sin duda que con ello el conocimiento a nuestra Carta Magna, pues vamos avanzando. Así que te pregunto si tienes algún mensaje para los niños, niñas y adolescentes del país, Emanuel. Invito a todos los niños a conocer nuestra Constitución. Y yo te invito a ti, Emanuel, a preparar el tema de la próxima semana y además a los amigos televidentes, señores, nuestro compromiso de conocer nuestra Carta Magna y vámonos a nuestra Constitución ordinaria, votada y aprobada el 26 de enero de 2010. En este sentido, para esta entrega estamos recomendando los artículos del 21 al 24 y se trata de la ciudadanía dominicana precisamente y de cómo adquirir la nacionalidad dominicana. Y recordar que nuestra Carta Magna consta de 277 artículos, así que vamos a empoderarnos de esta herramienta principal de cada uno de nuestros dominicanos y dominicanas. Así que vamos a una pausa y seguimos con más en Ensayo Jurídico. Las plantas a carbón mineral producen casi 40% de la energía eléctrica mundial y más del 50% en potencias como Estados Unidos, Alemania, Israel, Australia, Rusia, Reino Unido, India, Brasil, Chile y otros países con gran desarrollo que usan este recurso debido a su bajo y estable costo. Hoy, en el mundo, se construyen cientos de plantas a carbón mineral y hay planificadas casi 1.200 más, lo que evidencia la confianza en esta tecnología. Transformar nuestra matriz a carbón mineral y gas natural es el inicio de la solución para tener un estable y eficiente sistema energético. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE. Continuando con Ensayo Jurídico y nos place presentarles y compartir con ustedes el talento, la profesionalidad y la experiencia, sobre todo del licenciado Julián Cerulle. El licenciado Julián Cerulle se ha destacado por ser un experto en derecho laboral y sobre todo se dice, porque voy a dejar que él lo confirme, un defensor de los trabajadores. Muy buenas noches, bienvenido a Ensayo Jurídico. Un placer de estar contigo de nuevo. Observo que con el tiempo te estás poniendo más hermosa. El amor de Dios y de la ¿verdad? Familia, así que lo recomiendo Con para el todos, perdón ¿verdad? del compañero. No, mi esposo sabe que es el amor de Dios, ¿verdad? Que combinamos en cada entrega, las familias dominicanas, porque sin Dios no hay lugar al Claro. paso, al avance. Claro. Bien, licenciado, definitivamente en un inicio de año se impone como todos los trabajadores. El país espera cambios positivos y de hecho se ha dicho que este 2015 va a ser un año de desarrollo, de éxitos económicos para la República Dominicana. Pero esos éxitos, para que puedan darse, deben depender de políticas públicas idóneas, pero además un tema de mucha importancia que es el laboral, que lo recibimos como cerramos el año pasado, que precisamente usted también nos ilustró en Ensayo Jurídico sobre posibles aspectos que se pudiesen modificar en una amplia y posible modificación al Código Laboral o Ley 1692. Pero en estos momentos nos encontramos solo con las intenciones de un diálogo tripartito que vamos a entrar más adelante. Este diálogo se trata sobre gobierno, sindicalista y los empresarios. Pero antes de entrar en las aspiraciones que tiene esta comisión, más bien, vamos a conocer un poquito de la historia del derecho de trabajo, de nuestro código en la República Dominicana, para que luego entremos en estas partes puntuales. Mira, el derecho del trabajo
es el resultado de una revolución industrial en Inglaterra, donde surgió la máquina, se comenzó a provocar ya la transformación de la materia prima, ya no solo con un carácter individual, sino con un carácter colectivo, y surge lo que se llamó y se llama la distribución social del trabajo. Allí empezamos a ver las grandes leyes que esa misma revolución fue provocando su nacimiento, tanto en el derecho del trabajo como en la seguridad social, que hoy marchan unidos. Tú no puedes desligar una de otra, aunque son dos disciplinas que van teniendo su propia personalidad, sus propias herramientas como dos grandes instrumentos para la paz laboral. Europa nos hace enseñanza extraordinaria, principalmente en los países del centro como del norte de Europa. Tú coges los países nórdicos y no se oyen escándalos ni grandes huelgas, porque allí hay una conciencia de lo que es ser un empresario. Claro. Allí hay una conciencia de lo que es la unidad de aquellos que son los dueños, los propietarios de los medios de producción. Pero al mismo tiempo te toma un país como Alemania. Alemania en sí no cuenta con un código de trabajo como tal. Es el resultado de las grandes negociaciones colectivas que surgen a través de las grandes federaciones y sindicatos. Y por el mutuo acuerdo entre las partes con un norte, la paz sociolaboral, la paz socioeconómica de una nación. Te encuentras, por ejemplo, con el caso de Francia. Francia se adelanta, teniendo instituciones para ello que son de alta expresión de la dignidad, como es el caso de las vacaciones. Para un francés, para un trabajador, las vacaciones son sagradas. Trabajan para ahorrar para sus vacaciones. Claro, y el estadounidense también tiene Los una cultura muy estadounidenses fuerte hay sobre una esto. cultura. Es el tiempo que debe dedicar el trabajador para su descanso personal y compartir con su familia. Claro. Es un relax espiritual, es un relax físico que se busca y al mismo tiempo una integración alejado de lo que es el ruido, de lo que es el marco de la agitación. Te encuentras, por ejemplo, con una figura como la jornada de trabajo, mientras buscamos a través de la flexibilidad del código alargar la jornada. En países ya como Francia no, se habla de 35 horas a la semana y es una forma de abrir el mercado a que vengan otros trabajadores y un mayor descanso y dedicar más tiempo también a lo que debe de ser la cultura, la educación y la transformación en el ser humano. Y un trabajador que va a producir más para su empresa, Claro, porque va a tener más talento, claro. más salud sobre todo. Te encuentras con el caso de otros países, principalmente en los países nórdicos, los países asiáticos, Japón, China, Singapur. Esos países le dan al trabajador todo el derecho para que tome tiempo hasta dentro de la jornada para ir buscando una nueva reingeniería en el conocimiento a la luz de la ciencia, de la tecnología, de la técnica y de la automatización. Los países asiáticos, y como bien se puede recoger en varias de las obras de un periodista argentino radicado en Miami, que es, creo que es Ottenwader, que tiene unos programas por televisión y escribe mucho hasta en periódicos nacionales, nos encontramos cómo los países de Asia luchan por una mano de obra calificada. Claro. Ese es un norte en el derecho del trabajo. Ese es un norte hacia la garantía de la permanencia del contrato. El contrato de trabajo, fíjate, no es para que yo sea tu trabajador por un año, porque tú en un año estás invirtiendo tiempo para disciplinarme, claro, para darme tu metodología, para enseñarme a conocer cómo debe de ser la elaboración de un producto, la calidad del producto, y al mismo tiempo conocer el mercado, cómo introducir. Entonces, tú buscas introducirme al mundo de la empresa, porque la empresa no solo son las máquinas para generarte beneficio. La empresa es una unidad social, es una entidad de carácter humano, porque aparte de la máquina, aparte de la materia prima, quien pone todo eso en movimiento es el ser humano.
Y en la medida en que el ser humano recibe un trato de dignidad y donde se exprese la dignidad como la parte de mayor simbolismo, entonces hay un mayor esfuerzo humano de amor a esa entidad porque allí también está su paz. Entonces tú tienes que buscar que el trabajador tenga una permanencia en el tiempo, sin temor a los años que tenga, porque entre más años tiene, más experiencia va a ir acumulando. Pero después tú no tienes que tener el problema con cesantía, ni con preaviso, porque para eso está el régimen de la seguridad social. Pero tendríamos que pasar a un tema de mucha importancia que sería la educación entre el empresario y su trato hacia el trabajador, Claro. porque bien podríamos decir que estamos muy lejos de esa cultura internacional y sobre todo de esa cultura europea que usted bien señala. Porque nuestros empresarios, en su mayoría, no todo, no hay lo que se llama el concepto de conciencia de clase. El burgués nace como una parte de las dos clases sociales, pero con un concepto claro de ser dueño de la máquina, ser dueño del dinero, ser dueño de la materia prima y dueño de los beneficios. Pero ese burgués fue aprendiendo que por sí solo él no podía subsistir. Él también tenía que buscar la estabilidad contractual, la estabilidad económica, con salarios dignos, porque en la medida en que el trabajador gana un buen salario, tiene buenos ingresos, su poder adquisitivo crece. Hay un pasaje como una anécdota entre los japoneses y los franceses. A ver. Los japoneses industriales de carro invitan a los franceses a ver su todo. Y se encuentran los franceses que allí hay muchos robots, que son los que están haciendo el trabajo, que hacían en Francia el material humano. Y le dicen los japoneses, ustedes ven, aquí tenemos una paz permanente, no tenemos problema de huelga, no hay negociaciones colectivas. Entonces ellos le dicen los franceses, ¿y quiénes te van a comprar los carros? Exacto. ¿Quiénes van a comprar los pantalones? ¿Cómo van a generar más camisas las industrias japonesas si no tiene quien pueda tener un salario y un poder adquisitivo, incluyendo sus familiares? No, lo que hay que buscar son dos aspectos fundamentales. Primero, tener un concepto de lo que es una mano de obra calificada. Cómo invertir junto al Estado. El Estado está llamado a jugar su papel para que surjan los politécnicos por toda parte. Transformar la estructura arcaica de la educación por politécnico, donde tú empieces desde el 8º curso o 6º curso de la primaria a involucrarte, a introducirte en el mundo de la tecnología. Hasta en Haití, quiero que sepa, porque tiene una influencia francesa, muchos de sus politécnicos con sus limitaciones, tú te encuentras aquí con haitianos que estudiaron hasta el 2º año del bachillerato, pero son herreros, son plomeros. Sí. Ya Juan Bosch, para el 1963, se dirigía al pueblo dominicano a través de una locución y le hablaba por qué necesitábamos albañiles preparados, por qué necesitábamos carpinteros, plomeros, electricistas, que con conciencia, porque el que tiene conciencia sabe que su trabajo es un arte y tiene que convertirlo en arte. Claro. Y ahí está la diferencia en nuestros trabajadores en sentido general, que no le hemos enseñado a ver su trabajo como un arte y que se enamoren de su trabajo por los derechos sociales y colaterales y económicos que deben ser garantizados y protegidos. Bueno, esperemos que con las tandas extendidas se incluyan algunos tópicos de estos porque van a beneficiar a los futuros hombres y mujeres de la República. Vamos a entrar, licenciado Cerulle, a lo que es el diálogo tripartito en estos momentos. Se ha reunido el representante del Estado Dominicano, los sindicatos y el sector privado, pero en la última reunión solo quedaron gravitando sobre detalles de procesos legales. Diríamos que los procedimientos establecidos en nuestro Código Ley 1692 son lo que han parado realmente una posible negociación en estos sectores. No, el problema es económico, no es en el procedimiento. El procedimiento ser modificado es algo que le beneficiaría a todo el mundo, porque estamos hablando de un procedimiento que nos viene del Código Viejo, desde la época de Trujillo. El Código del 1992 casi dejó intacto lo que estaba en la Ley 637.
lo que tiene es buscar variantes, buscar determinadas modalidades y transformaciones en ese procedimiento. No creo que provoque una cosa del otro mundo. El darle una mayor fuerza a lo que debe ser un proceso de conciliación y arbitraje, yo creo que eso no lo va a alejar. El asunto está más en los empresarios, en que quieren provocar una modificación en la jornada de trabajo, quieren la flexibilidad en las vacaciones, quieren dar lugar de nuevo a lo que deben de ser los contratos de prueba, quieren dar lugar a que la cesantía sea variada, el preaviso, todos esos aspectos que conllevan lo que ellos consideran una fuerza económica. Cuando se habla de conciliación entre patrono y empleado, realmente hay una obligación con el cumplimiento a esa conciliación. Los empresarios están demandando ahora que cuando se inicia una conciliación, si más adelante se interrumpe esta conciliación, no se debe permitir la demanda por el monto del proceso. Eso fue uno de los aspectos que se discutieron en la última reunión la semana pasada. De todo eso se le puede buscar una respuesta. La institución del arbitraje, más que la conciliación, va tomando una fuerza extraordinaria en el mundo. No importa la naturaleza del gobierno existente en un país. Hoy se está buscando que las partes den respuesta sin tener que tocar la puerta de los tribunales. Yo coincido con eso plenamente. Los litigios son muy desagradables, cansan y al mismo tiempo, en vez de beneficiar, perjudican. Yo lo que creo es que el empleador tiene que tomar conciencia de poder prever el no tener que abocar sin involucrarse en litis. Fíjate, en Brasil, por ejemplo, en Brasil el empresario está llamado a ir reservando un 5% del salario general que paga al mes. Se va guardando en una cuenta especial. Al igual que el Brasil, está en Chile también. Ese es un dinero que se va guardando para cualquier futura liquidación. Okay. Yo siempre he considerado que todo empresario debe de guardar X% de los beneficios que obtiene en el año para el día que tener una cuenta especializada, con fondo especializado, para el día que no le convenga a un trabajador. Yo siempre he dicho que solo hay dos casos en que el empleador está llamado a litigar. Uno es cuando se provoca un irrespeto a lo que es la autoridad empresarial. Y lo segundo, cuando se tiene la prueba real y efectiva que el trabajador ha robado. Claro. En lo demás, hay que evitar la litis. Las litis nunca son convenientes. Tendríamos que dar un paso de avance en términos de conciliación. Claro que sí. Y mediación, porque definitivamente los tribunales laborales viven abarrotados de demandas y la inconformidad de los patronos de las empresas, porque lo que están pidiendo en estos momentos, tengo entendido que no existe en el Código Laboral y usted en este sentido nos va a aclarar. Nosotros no tenemos un sistema que permita sedacear las demandas que proceden o no. No, aquí no existe eso. Entonces, este pedimento que ellos han hecho en los últimos días de que el tribunal pueda tener la oportunidad de evaluar que se inició con una conciliación y que ese monto que está demandando el trabajador no se corresponde, que debería de ser por el monto justo. Yo creo que esto es un pedimento que realmente los tribunales nuestros no están facultados para evaluar. No, mira, por ejemplo, todo depende. En lo que concierne a las prestaciones laborales están taxativamente definidas en el Código, de acuerdo a la antigüedad y de conformidad con el salario que el trabajador perciba durante el último año. A eso no tiene que acarrear ningún tipo de inconveniente porque un juez sabe que tiene que ajustarse. Donde viene el problema sería en la indemnización procedimental de los 6 meses. Si se aporta o no, si hay la conciliación y qué tiempo llevó la conciliación, dónde empieza a correr si el caso terminó tantos meses después que se cierre la conciliación. Pero de esa forma la conciliación podría ser víctima de un torpedeo para que se alargue. Y entonces ahí sí es peligroso. Fíjate cómo eso no se detienen a verlo muchas veces. También en vez de ver el torpedeo con los incidentes ya en el proceso, puede, de la forma que se quiere, de que no se tome en cuenta ese tiempo, puede ser que se provoque un torpedeo en la conciliación. Claro. No,
Yo lo que creo es que debe de existir un concepto de arbitraje preliminar o conciliación, como quiera llamársele. Con plazos, con plazos expeditos, claro porque que sí. podrían enfrentar entonces los Claro. plazos legales del código. Digamos, tenemos 15 días para una conciliación. Lo que tú no vas a lograr en una semana, en una conciliación en materia laboral, donde tú no estás hablando de millones de pesos, es porque tú no lo vas a ver ya. Claro. En cuanto al uso de testigos en las demandas, ¿cómo lo maneja nuestro Código Laboral? Porque esto veo que ha sido un reclamo también del sector empresarial capitalino, precisamente porque ellos quieren que se establezca dentro de las posibles modificaciones hasta el tipo de testigos que puedan ser utilizados en una demanda. ¿Usted cree esto prudente? Esto no lo va a contestar, por favor, licenciado Cerulle, tras la pausa. Placer. Vamos a una pausa y volvemos inmediatamente. Derecho de familia y migratorio. Su vinculación. Es la primera obra que te da las pautas legales para la solución a las problemáticas en la materia. Autoría de la doctora Carmen Herrera, experta en Derecho de Familia y Migratorio. Adquiérela ya en Centro Cuesta Nacional, Gaceta Oficial y la Asociación de Abogados y Abogadas Independientes ANAI. Avenida 27 de Febrero, a esquina Abraham Lincoln, suite número 30, segundo nivel, Unicentro Plaza. También puedes llamarnos a los números de teléfonos 809-472-2782 y 809-683-1399. Continuando con Ensayo Jurídico, estamos conversando con el licenciado Julián Cerulle, experto en Derecho del Trabajo. Y bueno, antes de ir a la pausa, licenciado Cerulle, conversábamos sobre las intenciones del sector empresarial y una de ellas trata hasta de establecer pautas específicas para cómo manejar un proceso en el cual ellos quieren testigos específicos, desvinculados totalmente de su empresa. ¿Qué usted nos recomienda al respecto? Fíjate, el código tal como está elaborado, le protegen demasiado a ellos con los testigos, llegando al extremo que un trabajador que haya salido de una empresa hasta que no transcurren 6 meses no puede ser testigo de otro compañero. Sí. O sea, le impiden al trabajador poder beneficiarse del compañero que compartía con él y pudo apreciar y observar todo. Si tú quieres, entonces eso va a alargar el proceso. No. El juez tiene un amplio poder en la interpretación de las declaraciones que provienen de un testigo. Él se puede inclinar por uno como se puede inclinar por otro y al mismo tiempo puede darle cabida a determinadas declaraciones y rechazar otras. Claro. Y yo creo que ese poder no se le puede quitar a un juez laboral, porque sería llevarlo al campo de lo civil. Y eso no es correcto, son dos mundos diferentes. El juez laboral tiene que tener una participación muy activa. Yo sí lo que creo es que el juez laboral debe ser especializado en la materia del derecho del trabajo y la seguridad social. Debe ser un profesional del derecho, conocedor profundamente de todas las intríngulis que conlleva el derecho del trabajo. Por ejemplo, cuando esa posición que hay de darle al juez, que ya hablamos, capacidad y cabida para él poder balotear un expediente, eso es peligroso. Máxime que muchas veces no nos encontramos con jueces capacitados, con jueces con formación, es una especialidad del derecho del trabajo y la seguridad social. Y el mundo del derecho del trabajo es amplio, hoy más que nunca, ya lo que es el principio de la ruptura abusiva, de la brusca ruptura, ya está tomando fuerza. Es más, yo ando ahí con un pequeño libro que se llama La dignidad humana del trabajador, por ejemplo, y hoy el concepto de la dignidad en el derecho del trabajo está aflorando con miles de respuestas, porque se considera que es un ser que debe recibir toda la protección, principalmente de derechos elevados a la categoría de los derechos humanos y elevado a la categoría del derecho constitucional. No hay un solo derecho del trabajador que no tenga el carácter constitucional. Claro. Y cualquier violación está hiriendo la dignidad, está atentando contra la dignidad y eso se transmuta en daños y perjuicios. Entonces, cuando tú presentas una demanda de esa naturaleza, tú no puedes poner la expensa de que una persona que no conozca el fondo, que no vea las pruebas, que no conozca los hechos, puede entonces decir, no, esto no prosperará y esto no tiene razón de ser.
Ellos quisieran testigos sordos y mudos que no van a aportar al proceso, ¿no? Tiene que ser equitativo, tiene que ser justo, tiene que ser un proceso donde pueda aflorar la verdad. Y la verdad en el derecho del trabajo, en el procedimiento laboral, es activa, es viva. ¿Por qué? Porque hay que buscarla. Claro. Aspectos que ciertamente no irían en una discusión para la posible modificación en torno, diríamos que ya a lo que son conquistas adquiridas de los trabajadores. ¿Usted cree que sin tocar esos aspectos que usted nos va ahora a mencionar, se podría llegar a un acuerdo con el sector privado? Yo te voy a ser sincero. Para mí, en estos momentos, no hay nada más que lleve y provoque pérdida de tiempo que hablar de modificación del código. Lo correcto sería, de algo que tú tocaste, es cómo nosotros concentrar toda la atención para que surja una mano de obra calificada, a tono con los cambios y las transformaciones que están dando. Que podamos tener trabajadores que puedan tener conciencia de lo que es la transformación de la materia prima, conozcan el mercado y al mismo tiempo puedan recibir salarios nobles y dignos y el poder adquisitivo aumente. Y eso va a redundar en beneficio de la estabilidad de la empresa. Pero todo eso tiene que estar acompañado, como vengo sosteniendo, no de una forma aislada del código. Eso tiene que ser parte de una relación con un pacto de nación. Un pacto de nación que lo veamos en sentido global. Pero nos arropa el desequilibrio, licenciado, y en este sentido es peligroso sentir una reforma alejada cuando hay un sector poderoso demandando de que sí se modifique, pero solo con beneficios para ellos. Entonces es peligroso para aquellos que no tienen voz, definitivamente. No, por eso es, el trabajador no está en capacidad de tener una discusión ahora mismo de tú a tú con ellos, a menos que el gobierno central se convierta en abogado de los trabajadores. Sí. Aquí no contamos con un movimiento sindical sólido, aquí no contamos con un liderazgo sindical que imponga con la fuerza moral que hubo para la década de los 70 y de los 80. No, para imponer el código del 92 tuvo que existir una influencia externa. El señor Balaguer se vio obligado, se vio conminado porque la Organización Internacional del Trabajo jugó un papel protagónico. Entonces, ¿a dónde es que hay que llevar al gobierno y llevar a los sectores de la producción nacional? Es comprender que debe de haber un pacto de nación donde involucremos. Por ejemplo, ¿por qué es lo que tienen que estar peleando los empresarios? Los empresarios deben de hablar de que debe de haber una política fiscal de integración y beneficiosa para que redunde en beneficio de toda la sociedad y el pueblo. Tiene que haber una política, por ejemplo, de factura energética. Tiene que haber una política aduanal. Claro. Tiene que haber una política de incentivo hacia la producción, que las empresas que puedan ir creando, entre más empleo crean, más incentivos reciban del Estado dominicano. Claro. Es hacia ahí donde ellos debieran enfilar los cañones. No es en el problema en que si yo le doy 2 días de vacaciones más o menos a un trabajador, no es si yo le doy 10 días o 5 días más o menos de cesantía. No es ahí, no es si me trabaja 1 hora o 2 horas más que está la respuesta. La respuesta está en el coste de producción y el trabajador no es un coste de producción como tal. El trabajador es un creador de riqueza, es un forjador de riqueza, es un motivador de darle razón de ser a lo que él transforma con su intelecto y con sus manos. Y eso es lo que ellos tienen que aprender. Y el Estado dominicano, a través de las instituciones del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, deben de entender para que surjan las leyes que den razón de ser a la integración de las fuerzas productivas de la nación. Empresarios y trabajadores. La aplicación del artículo 135 del Código Laboral sobre el 80-20 del número de trabajadores, por ejemplo, el 80% de los dominicanos y solo el 20% de los extranjeros. Este tópico no se le ha dado el seguimiento a las empresas, han tenido siempre esta libertad de, bueno, de designar de acuerdo a su criterio el número de trabajadores que quieran, o en estos momentos realmente se está demandando de ese cumplimiento, porque hemos visto solo meras amenazas. No, ese es un asunto que ha venido con un contubernio entre la oligarquía haitiana y la oligarquía dominicana.
entre el poder económico haitiano y el poder económico dominicano, históricamente. Una complicidad, diríamos, Totalmente, entonces, no lo se quiere... empezaron en los campos, lo empezaron en la tierra, lo empezaron con la política agrícola, siguieron con la política cañera, ahora está en la política de la construcción. Hay un tránsito de una convivencia y un contubernio pleno. Los empresarios no tienen derecho a enrostrar porque ha sido motivado por ellos. Estamos partiendo que las constructoras son empresarios. Estamos partiendo de que ellos tienen intermediarios, tienen corredores, tienen buscones para que le busquen trabajadores haitianos. Usted entra a cualquier construcción. Otro día fui a una construcción que me pidieron un amigo para que viera. Y cuando veo que salen de una habitación, salieron 10 haitianos que trabajan ahí y no vi un solo dominicano. Claro. Esto es grave. Aquí se necesita no solo la amenaza de que van a actuar de las autoridades de la Dirección General de Inmigración, sino también el Ministerio de Trabajo, hacer sus evaluaciones para parar Ahí ha esta existido violación, una ¿verdad? complicidad compartida de forma histórica. Las leyes son las leyes y las leyes pueden ser malas, pero mientras sea una ley hay que respetarla y hay que aplicarla. Muchos intereses económicos, realmente difícil de A interrumpir. menos que llegue el momento, como se da en la Unión Europea, que venga ya el libre tránsito del material humano. Pero aquí todavía no podemos aquí hacerlo estamos muy mal en porque el tenemos tema. dos sociedades Claro. totalmente justapuestas en lo que concierne a lo económico, a lo social y en algunos aspectos. Eso no quiere decir que un día tengamos también que dar ese salto para bien de ambas naciones. Y sobre todo en estos momentos donde nosotros estamos con unas fronteras desprotegidas del blindaje adecuado. Y déjame Esto- decirte, hay leyes con carácter penal para todo aquel que contrata a un ilegal. Pero no se aplica, licenciado. en el Bueno, país. nosotros cuando nos caen casos de haitianos Hacen el ilegales, proceso. que es algo que arrastramos de un principio del derecho social europeo, que no se le puede permitir un enriquecimiento ilícito al empresario que después que contrata a un ilegal quiera aprovecharse de que es ilegal para no pagarle. Claro. Otro lo que hacemos muchas veces es que le notificamos por un acto de algo así y le advertimos, si tú no le pagas las prestaciones, entonces la ley tiene sanciones penales hacia tu persona. Y al menos de 24 horas aparece el dinero. Sí. Pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Aquí hay tratados bilaterales. Aquí hay un tratado hasta de la era de Trujillo. Lo que hay que regularizar que ese mercado de mano de obra, ese tránsito, se haga por los canales legales correspondientes. Y sobre todo, lleguen licenciado, acuerdos, que se llegue a acuerdo directamente desde el Ministerio de Trabajo dominicano y el Ministerio de Trabajo de Haití. Asimismo, como vienen españoles que llegaban en un momento buscando trabajadores a través del ministerio con contratos debidamente regularizados, también tenemos que hacerlo. Pero, licenciado, en ese sentido, y le voy a hacer la pregunta para que me la conteste, por favor, tras la pausa, tenemos problemas serios con lo que es este intento de nación, que es Haití. Definitivamente es un Estado fallido. En estos momentos no tiene ni siquiera un gobierno legítimo. Entonces nosotros tenemos que pensar como nación en el término de trabajo en un ámbito más amplio con los organismos internacionales. ¿Cómo nos afectará a nosotros la debilidad laboral en términos de la inversión extranjera? Tras la pausa, por favor, nos contesta. Pausamos. Derecho de familia y migratorio. Su vinculación. Es la primera obra que te da las pautas legales para la solución a las problemáticas en la materia. Autoría de la doctora Carmen Herrera, experta en Derecho de Familia y Migratorio. Adquiérela ya en Centro Cuesta Nacional, Gaceta Oficial y la Asociación de Abogados y Abogadas Independientes ANAI. Avenida 27 de Febrero, a esquina Abraham Lincoln, suite número 30, segundo nivel, Unicentro Plaza. También puedes llamarnos a los números de teléfonos 809-472-2782 y 809-683-1399.
Continuando con Ensayo Jurídico, estamos conversando con el licenciado Julián Cerulle, experto en Derecho Laboral. Y bueno, licenciado, ante esta panorámica amplia del derecho laboral que usted excelentemente nos ha planteado, el tema internacional, por ejemplo, cuando estamos, las protestas, por ejemplo, afectan mucho a las inversiones extranjeras, la falta de acuerdo en un sistema laboral idóneo, precisamente como usted lo mencionaba, donde se toma en consideración el tema humanitario, pero también con un respeto a la normativa laboral. Este aspecto que crea un conflicto en la nación, por ejemplo, de muchas discusiones, que bien usted señala, estas discusiones se podrían prolongar sin un tiempo específico. ¿Cómo afectaría este debate en términos de posibles inversiones en el país? Fíjate, los empresarios, la inversión extranjera busca estabilidad, busca reglas de juego claras y precisas. Sí. Puede ser un inversionista norteamericano, como un inversionista sueco, un inversionista chino o alemán o argentino. Claro. Y es algo que nosotros tenemos que aprender. Nosotros tenemos que comprender que las leyes surgen para tener una vida larga. Indiscutiblemente una vida que provoca, como nosotros cuando vamos teniendo etapas diferentes, readaptaciones a los nuevos tiempos. El derecho del trabajo más que nada es un derecho que tiene que tener una legislación bien clara, precisa y definida para una vida larga. Pero eso no significa que no tenga cambios, pero Claro. cambios que lo va generando las mismas necesidades. Porque el derecho del trabajo es un derecho que está muy sujeto a la ciencia, a la tecnología, a la técnica, al mercado, a la producción, al coste. Es decir, hay un sinnúmero de aspectos que se involucran, que entra lo civil, entra lo societario, pero hoy más que nunca entra lo económico y entra el mercado. Por eso la palabra coste es algo que está primando y vive en ese mundo. Tenemos que tener conciencia de eso nosotros. Vamos a ver un mensaje que tenemos en el tweet, como le decía, de nuestra Asociación Nacional de Abogados y Abogadas Independientes. Carlos de Jesús Herrera está en línea y nos dice, licenciado Cerulle, ¿cuáles aspectos se podrían modificar en el Código de Trabajo que permitan un desarrollo no solo a los trabajadores, sino a la nación? ¿Cree usted que con su resumen de la posible modificación se debe de tomar en consideración lo que debe de ser el desarrollo de la nación, como bien él nos plantea en la pregunta? ¿O Mira, sencillamente pensamos en trabajador y las conquistas ¿no? ya adquiridas o estas demandas de los trabajadores? ¿Cómo se podría insertar las tres posiciones en una posible negociación? Es mira, muy difícil. Ojalá que llegáramos a tener conciencia del valor de un sindicato. Un sindicato no surge para ser un guerrillero de una empresa, ni para ser un volcán en erupción lanzando lavas en perjuicio de la estabilidad de la empresa. El sindicato surge para compartir con los dueños del capital la estabilidad y el desarrollo integral de esa empresa. ¿Por qué te traigo a colación lo del sindicato? Porque lo más importante sería tomar conciencia del convenio colectivo. El convenio colectivo es la respuesta más ajustada a la realidad económica de una empresa y donde más se conoce la situación interna, individual de cada trabajador. Yo creo que es ahí hacia el derecho colectivo que debiéramos de ir, no a la parte del derecho individual. Lo que sucede es que con la pérdida del sindicalismo, por el asunto del desempleo, fíjate, el derecho del trabajo tiene que sufrir modificaciones, ahora recuerdo, porque tiene que estar al tanto de lo que provoca el desempleo, tiene que estar al tanto de lo que significa el alza en los productos de primera necesidad y cómo se tiene que ir dando respuesta para la estabilidad del poder adquisitivo y de la política alimentaria de un trabajador y de su familia. Que ahí es la línea de Estado y sindicato. Claro, ¿no? el derecho del trabajo tiene que estar totalmente cónsono con lo que es la política de la mano de obra calificada. Hoy ya no es igual que antes. Va a llegar un momento que a nosotros nos empieza a preocupar, que vaya en un momento donde nosotros no vamos a tener mano de obra disponible de aquí al 2030.
va a ser todo a través de la tecnología, a través del robot, a través de las máquinas. Entonces, ¿cómo le vamos a dar respuesta a aquellos hombres y mujeres que van a quedar sin trabajo? ¿Dónde lo vamos a meter en una política de servicio? Y tenemos que irlo preparando. Es hacia ahí donde debe pensarse en una modificación del código. Es más allá, porque va a llegar un momento entonces que si no lo preparamos, vamos a contar con millones y millones de hombres desempleados. Y el Código de Trabajo está para eso. Sin duda que una política integral sería lo propio, Es Estado. todo, por eso te he hablado y vengo hablando de un pacto de nación. Sí. Estuve aquí en la capital el miércoles de esta semana y hablé de eso en un canal de televisión en la mañana. Y toda parte que me muevo es diciendo, no, lo que tenemos es que ver cómo los industriales, cómo lo del sector del turismo, cómo lo del sector minero, cómo lo de la ganadería, lo de la agricultura, cómo comenzamos el gobierno a elaborar un muñeco de pacto de nación y que las fuerzas que intervienen en la producción lo analicen para entonces ir a la mesa. No lo que yo voy a recibir de ese pastel, sino lo que yo voy a aportar a ese diálogo. Bueno, sin duda que la integración será la clave, ¿no? En ese sentido, ¿cree usted, fíjese que los intereses particulares a veces se confunden un poco con lo que podría ser el beneficio de la nación? Todos como buenos dominicanos y dominicanas tenemos que pensar en qué le conviene a la patria, qué le conviene a la nación. ¿Cree usted prudente que cada cuatrenio que un presidente pues entiende que debe continuar con su mandato o con su proyecto de gobierno se deba modificar la Constitución? En primer lugar, yo no he oído que el presidente actual haya hablado de permanecer en el poder más de los 4 años. Pero déjame decirte, yo creo que el momento es de un pueblo, en el presente, no me refiero a mañana, ahora. Él si observa que ese presidente está demostrando nobleza y dignidad y respeto, es el pueblo ayudarle a gobernar. Es el pueblo presentarle propuestas, es el pueblo motivarlo. Y si ese pueblo ve que ese presidente va profundizando en la transformación de las estructuras arcaicas, en los modelos económicos y sociales y políticos que tenemos, para ponerlo y ajustarlo a una realidad donde el pueblo pueda comenzar a recibir beneficios en la seguridad social, en la salud, en el empleo, y que se está dando todo un incentivo y una motivación de inversión y de un respeto al patrimonio público, que llegue un momento, yo no tendría miedo a la permanencia de quien sea en el poder. Porque yo vengo sosteniendo que en América del Sur nos han dado experiencias y pruebas. Es el caso de Evo en Bolivia, es el caso de Correa en Ecuador. Han salido de todo el maramo. En Ecuador cada 6 meses daban un golpe de Estado. Se nos acabó el tiempo, licenciado. ¿Cree usted finalmente que las políticas migratorias que se han implementado en el país han sido las más idóneas? No, todo está siendo bajo un efecto de la improvisación, de un efecto de presiones nacionales y externas. No, tiene que ser un asunto bajo un concepto de un diálogo y de una armonía de respeto entre ambas partes. Qué bueno, me encanta escuchar eso de usted. No tener odio hacia los haitianos. No, nosotros no somos ninguna nacionalidad. Nosotros no somos mejores que ellos. Claro. La mayoría del color de la piel de nosotros es negra. Así es, pero que se apliquen las leyes y que se respeten sobre todo. Tú no haces nada con hablar de leyes si no tenemos el concepto del respeto y de la aplicabilidad, de la aplicación y del principio del imperio de la ley. Licenciado, muy agradecido de tenerlo acá en Ensayo Jurídico. Yo quiero obsequiarle nuestra primera obra de Derecho de Familia y Migratorio, su vinculación. Muy bien. Así que con mucho afecto y consideración por usted, un placer, como siempre, recibir a Ensayo Jurídico. En esta ocasión, pues, reiteramos, como siempre, la semana nosotros dejamos todas las cargas en manos de Dios. Y en esta ocasión también vamos a combinarle que usted, todas las problemáticas y sobre todo, señores, las problemáticas del país, las del gobierno, las del Código Laboral y la migratoria sobre todo, vamos a dejarla en manos de Dios. Él tiene la solución. ¿Cómo no creer en Dios? Y hasta la próxima entrega de Ensayo Jurídico. Y en mis sueños cada noche estabas tú. Desde entonces quiero darte siempre gracias, porque puedo darme cuenta de tu amor. Beberé
de tu cuerpo y de tu sangre, y por siempre te daré mi corazón. ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado los hijos y la vida, ¿cómo no creer en Dios? Si me ha dado la mujer querida, ¿cómo no creer en Dios? Si lo siento en mi pecho a cada instante, en la risa de un niño por la calle, o en la tierna caricia de una madre.